Buenas tardes, una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Gracias siempre le damos a Dios, reconociendo que la vida, la salud, todo lo que tenemos depende de Dios. También le agradecemos a los oyentes que escuchan, que comparten con nosotros la porción de la palabra de Dios que compartimos con los demás. Nuestro deseo que de lo que compartimos les sirvan a ustedes y a nosotros también, que podamos obtener un poquito de conocimiento y también aprender en todo el sentido, aprender algo de la palabra de Dios. En esta tarde vamos a hablar del pueblo de Israel, porque el Señor Dios formó una familia, el Señor Dios quiso tener una familia también en la tierra, y a esa familia también la hizo una nación, y esa nación es el pueblo de Israel. Y vamos a ver por intermedio de la palabra de Dios cuánto amor tiene el Señor Dios por su pueblo Israel. Y vamos a ver por qué el pueblo de Israel es tan especial para el Señor Dios. Y vamos a comenzar en Deuteronomios, el capítulo 7, y vamos a estudiar del verso 6 al 8. Miremos cómo nos habla, cómo nos enseña la palabra de Dios, lo que ha dicho y lo que ha hecho el Señor Dios por esta nación. Y dice el verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Estos dichos son del Señor Dios, son irrevocables, inamovibles. Y dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Dice que lo ha hecho un pueblo especial más que todas las otras naciones que están sobre la tierra. Y esto es voluntad de Dios. ¿Y qué más dice el verso 7? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ahí aclara el Señor Dios que era un pueblo insignificante el pueblo de Israel. ¿Y qué más dice el verso 8? Dice, sino por el amor que Jehová os tiene. Estimados oyentes, el Señor Dios tiene amor por su pueblo Israel. ¿Y qué más dice? Porque quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor Dios a los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, les hizo promesa de bendición, y a esa promesa de bendición le dio como garantía juramento. Y dice, porque quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Estimados oyentes, el Señor Dios
tiene amor por su pueblo Israel. Y vamos a mirar unos versos. ¿Por qué tanto amor, tanto aprecio por su pueblo Israel? Y vamos a estudiar en Romanos el capítulo 3 y vamos a estudiar el verso 1 y 2. Estimados oyentes, estudiemos la palabra de Dios y vamos a ver que el Señor Dios nunca hizo pacto con los gentiles. Todo lo que hizo el Señor Dios lo hizo con su pueblo Israel. Por ejemplo, el pacto de la circuncisión. Miremos qué dice la palabra del Señor Dios sobre ese pacto que hizo con ellos. Y dice el capítulo 3, el verso 1 y 2, dice una gran pregunta. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Esa es la primer pregunta que nos hace este verso bíblico. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dos preguntas. Y vamos a ver qué respuesta da la Santa Biblia sobre los judíos y de qué aprovechan ellos la circuncisión que estableció el Señor Dios con ellos. Y dice el verso 2, miremos cuánta ventaja nos señala la palabra de Dios que tiene el judío. Y dice el verso 2, mucho. Esa es la ventaja del judío sobre el gentil. Dice que es mucho en todas maneras o en todo el sentido. El judío tiene ventaja sobre nosotros, los gentiles. Por eso dice en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. El Señor Dios a ellos le confió su palabra para que la prediquen a las naciones. Por eso que todos los personajes bíblicos, ya sean profetas, apóstoles, todos pertenecen al pueblo de Israel. Son todos judíos. Esta Santa Biblia que estudiamos y tenemos en nuestras manos, todos esos hombres que están en la Santa Biblia pertenecen al pueblo de Israel. Y vamos a estudiar una cita bíblica más que habló Dios por intermedio de sus santos profetas tocante a su pueblo Israel. Y vamos a estudiar el profeta Isaías y vamos a mirar el capítulo 49 y vamos a estudiar el verso 14 al verso 16. Pero Sión dijo, ¿me ha abandonado Jehová? Y el Señor se ha olvidado de mí. Eso dijo Sión del Señor Dios. Me ha abandonado y el Señor se ha olvidado de mí. Eso dijo el pueblo de Israel del Señor Dios. Y vamos a ver qué respuesta le da el Señor Dios a su pueblo Israel. Y dice el verso 15, miremos el hermoso ejemplo que nos da. Dice, ¿se olvidará la mujer de su niño de pecho para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Miremos el hermoso ejemplo que nos da la palabra de Dios. ¿Se olvidará la mujer de su niño de pecho?
para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Y qué más dice el verso 15? Pues, aunque éstas, hablando de las mujeres que son madres, éstas lleguen a olvidar, yo nunca me olvidaré de ti. Miren qué hermoso ejemplo que pone el Señor Dios. Dice que si las madres se llegan a olvidar de su niño de pecho, Él nunca se va a olvidar de Sión. Y la palabra nunca quiere decir jamás. Y miremos el verso 16 de la manera que nos exhorta y nos enseña el Señor Dios su palabra por intermedio de sus santos profetas. Y dice el verso 16, hablando el Señor Dios sobre Sión: he aquí que en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Dice el Señor Dios que en la palma de sus manos tiene tatuada a Sión. ¿Y qué más dice? Delante de mí están siempre tus muros. Siempre vela y mira a su pueblo Israel, el Señor Dios. ¿Cómo se va a olvidar el Señor Dios de su pueblo si dice que en la palma de sus manos tiene tatuada a Sión, al pueblo de Israel? Hermosa y clara la enseñanza que nos deja el Señor Dios tocante a su pueblo Israel. Ahora vamos a estudiar en el Nuevo Testamento, vamos a ir a mirar a Romanos, el capítulo 9, y vamos a estudiar el verso 4. Este capítulo habla en cuanto a la elección que tuvo el Señor Dios por su pueblo Israel. Y acá vemos en este verso cuántos beneficios, cuántas virtudes que Dios le dio a ellos, a los judíos, a los israelitas. Y dice el verso 4, miremos los grandes beneficios del Señor Dios a su pueblo Israel. Dice que son israelitas. Nos señala que esto es para los israelitas. ¿Y qué más dice? De los cuales son la adopción. Miremos, el Señor Dios le dio la adopción a ellos. Primeramente, miremos qué otra cosa más le da el Señor Dios a su pueblo Israel. Dice, primeramente, la adopción. En segundo lugar, la gloria. El Señor Dios es la primer gloria de su pueblo Israel, y la segunda gloria, el Señor Jesús. El pueblo de Israel tiene dos glorias, al Padre y a su Hijo Jesús. Y dice, la gloria. ¿Qué otra cosa más tiene Israel? El pacto. Con ellos el Señor Dios hizo pacto. ¿Qué más? La promulgación de la ley. A ellos también le dio su ley el Señor Dios. ¿Qué más dice? El culto. ¿Y qué más? Y las promesas. Todo se lo dio a ellos el Señor Dios. Y en esa nación, en esa familia de Dios, nos beneficiamos también las naciones.
los gentiles. Por eso que ellos nos enseñan por voluntad de Dios en esta Santa Biblia, ya sean profetas o apóstoles. Y vamos a ver la adopción que Dios le dio a ellos. Y vamos a mirar en el libro de Éxodos, el capítulo 4 y el verso 22. Y vamos a mirar en este verso que para ellos fue la adopción del Señor Dios. Y dice el verso 22, algo que le ordenó Jehová Dios al profeta Moisés, que hable al rey de Egipto. Y dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. Acá quien garantiza, quien da la orden es Jehová. El mandamiento al profeta Moisés fue, Jehová ha dicho así. ¿Qué era lo que le tenía que decir el profeta a Faraón? Israel es mi hijo. Eso le tenía que hacer saber el profeta Moisés a Faraón. Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Qué es la palabra primogénito? El primer hijo. Hoy los gentiles, las naciones, también podemos tener este beneficio de ser hijos de Dios. Pero no nos olvidemos que Israel es el hijo primogénito del Señor Dios. Y esto no se puede excluir, no se puede borrar. Nosotros los gentiles también tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios, pero no menospreciemos al primogénito de Dios, que es el pueblo de Israel. Y vamos a mirar otro profeta del Señor Dios, que es el profeta Jeremías. Estos santos profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Estos santos hombres fueron los voceros del Señor Dios, los profetas. Y miremos qué le encargó, qué enseñó por intermedio del profeta Jeremías. Vamos a estudiar el capítulo 31 y vamos a leer del verso 35 al 37. Y dice el verso 35, así dice Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que agita el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Este gran Dios y poderoso es el que creó el sol, la luna y también las estrellas para lumbreras. Ahora, ¿qué dice el verso 36? Hablando de estas grandes lumbreras que hizo el Señor Dios, el sol, la luna y también las estrellas. Dice el verso 36, si faltan estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Miremos las garantías que muestra el Señor Dios. Si falla el sol para alumbrar de día,
si falla la luna o las estrellas? Dice que hay la descendencia de Israel, faltará para no ser nación delante de mí. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente. Algo eterno es algo que no tiene fin de tiempo. Y dice el verso 37, miremos los hermosos ejemplos que nos da el Señor Dios para garantizar la misericordia y el amor que tiene por su pueblo Israel. Y dice el verso 37, así dice Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová el Señor. Miremos las pruebas que muestra el Señor Dios. Si los cielos arriba se pueden medir o explorarse abajo los fundamentos de la tierra, dice que va a desechar al pueblo de Israel por todo lo que hicieron. Preguntémonos, la ciencia, los grandes científicos, ¿pueden medir el cielo? ¿Pueden medir los fundamentos que están debajo de la tierra? No se puede. Eso quiere decir que el Señor Dios tiene amor y misericordia eterna por su pueblo Israel. Vamos a estudiar otro profeta del Señor Dios, que es el profeta Isaías. Y vamos a mirar el capítulo 54. Y vamos a estudiar del verso 5 al 8. Mire lo que habla referente a su pueblo Israel, el Señor Dios. Y dice el verso 5, porque tu marido es tu hacedor. Allá en Éxodo 4:22 dijo que Israel es su hijo, su primogénito. Y acá, ¿qué dice el verso 5? Tu marido es tu hacedor. El Señor Dios también dice que es el marido de esa mujer, que es el pueblo de Israel. ¿Y qué más dice? Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Y qué más? Y tu Redentor, el Santo de Israel. Miremos las garantías, los beneficios de esa gran nación. Dice que es su marido y dice que es tu Redentor, el Santo de Israel. Y dice el verso 6, porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y la esposa de la juventud puede ser repudiada, dice tu Dios. Miremos, el Señor Dios se muestra como marido de Jerusalén. Y entendamos y convengamos que cuando habla de mujer, la palabra de Dios se refiere a iglesia. Por eso que la verdadera familia y la verdadera iglesia del Señor Dios es el pueblo de Israel. Y dice el verso 7, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré
con gran compasión, hablando a tiempo futuro. El Señor Dios va a recoger su pueblo Israel con gran compasión. ¿Y qué más dice el verso 8? En un arranque de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Misericordia eterna. Eso tiene el pueblo de Israel. ¿Y qué más dice? Dice Jehová, tu Redentor. Esta palabra del Señor Dios no puede ser revocada. Esto no caduca. Esto es para siempre. Estimados oyentes, miremos lo especial que es esa nación, el pueblo de Israel, para su Dios. Acá dice que el Señor Dios es el marido de esa nación. Hermosos versos que nos habla el Señor Dios por intermedio de sus santos profetas. Y vamos a mirar la anteúltima cita bíblica en Génesis, el capítulo 17, y vamos a estudiar el verso 4 y 5, y nos vamos a saltar al verso 15 y al verso 16. Acá vamos a estudiar estos versos sobre ese pacto que hizo el Señor Dios con Abraham. Y dice el verso 4 y 5, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y serás padre de muchedumbres de gente. Eso es irrevocable. Eso no puede faltar. ¿Y qué más dice el verso 5? Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. El Señor Dios dice, te he puesto por padre de muchedumbres de gente. No podemos excluir al pueblo de Israel en el plan de salvación que tiene el Señor Dios. Este padre Abraham también fue profeta y también es príncipe de Dios. Ahora vamos a mirar qué le dijo el Señor Dios a la esposa de Abraham. Y dice el verso 15 y el verso 16. Y dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Y qué significa la palabra Sara? Princesa. ¿Y quién es una princesa? La esposa del príncipe. Esta es la iglesia principal del Señor Dios. Es la familia y la nación del Señor Dios. Es el pueblo de Israel, según las Sagradas Escrituras. ¿Y qué más dice el verso 16 sobre esta mujer,
Sara, que es la esposa del príncipe, dice, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Esta es la iglesia madre de Dios. Por eso dice, y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Esta es la iglesia principal, la esposa del príncipe. Esta es la iglesia, la familia de Dios, el pueblo de Israel. Estimados oyentes, a los que comparten la palabra de Dios, estudien las citas bíblicas que damos y créanle a lo que dice la Santa Biblia, más que a lo que decimos los hombres. Acá estudiamos el capítulo 11 y vamos a estudiar el verso 1. Y dice una gran pregunta. Digo pues, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Hablando del pueblo de Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y cuál es la respuesta bíblica? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Eso decía este apóstol. Yo también soy israelita de la tribu de Benjamín. Y dice la respuesta bíblica que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Y nos saltamos al verso 11 y 12. Digo entonces, ¿acaso han tropezado los de Israel para quedar caídos? Miren qué gran pregunta. ¿Han tropezado o han pecado para quedar caídos? ¿Qué dice el verso? En ninguna manera. Pero con su caída vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel tiene celos. No nos aceptan a nosotros los gentiles, pero eso también es plan del Señor Dios. Y dice el verso 12, y si su caída es la riqueza del mundo, y su fracaso la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Miren los beneficios que hemos tenido las naciones. Dice que la caída de ellos es la riqueza del mundo y su fracaso la riqueza de los gentiles, hablando espiritualmente. ¿Cuánto más su plena restauración? Cuando el Señor Dios restaure a su pueblo. Y nos vamos a saltar al verso 25 y verso 26. Hermanos, esto es un misterio. Hay que estudiar y comprender esto también. Y dice el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os tengáis por sensatos en vuestra propia opinión, para que no nos creamos que somos mejores,
que somos más obedientes, para que no os seamos sensatos en vuestra propia opinión. ¿Y qué más dice? Ahí explica este misterio la palabra de Dios. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Ahora, ¿por qué y para qué endureció el Señor Dios a su pueblo Israel? ¿Qué más dice el verso? Hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. El Señor Dios endureció a su pueblo Israel para darle oportunidad de salvación también a los gentiles. ¿Y qué más dice el verso 26? Así, todo Israel será salvo, como está escrito, hablando a tiempos futuros. Todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Todo el pecado que han cometido le es perdonado por el Señor Dios. Y vamos a mirar el último verso bíblico, que es el verso 28, hablando de este misterio. Dice el verso 28, por lo que concierne al Evangelio, hablando de los judíos, son enemigos por causa de vosotros, los gentiles. ¿Y qué más dice? Pero en cuanto a la elección, hablando de la elección del Señor Dios, ¿qué más dice? Son amados por causa de sus padres. Miremos cómo nos explica este misterio. En tocante a la doctrina parece que son enemigos por causa de nosotros los gentiles, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de sus padres. A nuestros estimados oyentes, muchas gracias por compartir la palabra de Dios, y si Dios quiere nos volvemos a ver en cualquier otro momento.